Feliz sábado, hermanos, aquí una vez más en la casa de nuestro Dios, para que oriente a un pueblo que Dios desea orientar para que sepa cómo manejar su vida y que sepa qué esperar del futuro y que tenga esperanza en Dios, que eventualmente todo será resuelto, el problema de este mundo, todo será resuelto y habrá un mundo nuevo donde reinará la paz, la tranquilidad, el amor y la amabilidad. Pero todavía no ha llegado el momento de ese fin tan glorioso. Y antes de llegar a ese fin tan glorioso, va a haber gran angustia en esta tierra. Ahora, en este mañana vamos a analizar con respecto a la economía de este mundo, ¿no? Y formulé esta pregunta: ¿quién manipula la economía mundial? ¿Quién manipula eso? La Biblia dice que la raíz de todo es ¿qué? El dinero. La raíz de todos los males es el dinero, ¿no? Y en realidad sí, el dinero ha causado guerras, pleitos, sufrimiento. Así que el dinero sí causa muchos problemas en esta vida. Y todo depende de cómo se maneje, ¿no? Pero hay alguien que está manipulando la economía mundial. Y hay un versículo interesante que en Ezequiel 28, 18, en esta versión, en otras versiones lo dice con más claridad, ¿no? Y dice aquí: has profanado tus santuarios por la gran cantidad de tus pecados, por tu comercio corrupto. Eso es lo que quiere decir. Por tu comercio corrupto. Cuando hay comercio corrupto, pues hermanos, hay corrupción en la tierra. Hay pobreza en la tierra. Hay riquezas exageradas en la tierra. ¿Por qué? Porque se está manipulando el dinero de tal manera que cause dolor y miseria. Y los comerciantes y las personas que tienen mucho dinero en esta tierra están siendo manipulados por nuestro enemigo, que es Satanás. Es Satanás. Y hay muchos hombres que realmente están manejando la economía, pero ellos no saben que Satanás está detrás de ellos. Ellos no lo saben. Pero realmente Satanás está detrás de todo lo que es miseria, de todo lo que es guerra, de todo lo que es conflicto. Satanás está detrás de todo eso porque él ama ver a los seres humanos destruyéndose mutuamente. Él ama eso. Él se agrada ver el sufrimiento de los seres humanos. Y por eso él manipula el comercio y el dinero. Porque con eso él puede causar gran daño a la humanidad. Gran daño a la humanidad. Y por eso en Apocalipsis dice: después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella. ¿Y quiénes? Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. A las personas les gustan los deleites. Todo el mundo busca algo que le agrade, que sienta cierta satisfacción. Pero ¿qué pasa? El pecado ofrece mucha satisfacción carnal. Pues entonces los negociantes saben que esa es la inclinación del hombre hacia el pecado, hacia el mal. Pues ellos comienzan a producir algo para venderle que lo excite en la carne. Y de este modo ganan muchísimo ¿qué? Dinero. Porque el bien nadie lo compra, o muy pocos lo compran. Pero el mal se vende abundantemente, ¿sí o no? Lo que es malo se vende abundantemente. Lo que es bueno no se vende, porque el corazón está inclinado hacia el mal.
Y por eso es que las iglesias, pues, muy pocas gente viene a ella. Pero a un juego de algún deporte, ¿cómo se llena? Miles y miles van a un juego de eso. Así que vemos cómo los comerciantes sacan ventaja del pecado que vive en nosotros para llenarse de dinero. Ahora, aquí hay una cita interesante, Cada día con Dios, página 308. Dice, un terrible conflicto está delante de nosotros. Nos acercamos a la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Lo que está bajo control ahora, entonces quedará ¿qué? Suelto. El ángel de la misericordia está plegando sus alas, preparándose para retirarse del trono de oro, para dejar el mundo bajo el dominio ¿de quién? De Satanás, el rey que éste se ha escogido asesino y destructor desde el mismo principio. Así que Satanás es el rey de esta tierra y la gente ha escogido a Satanás como rey, pero nosotros hemos escogido a Cristo como nuestro rey. Hay una diferencia, cuando usted coge a Cristo como rey, su vida cambia para que tenga paz y tranquilidad en su corazón. Pero el mundo está escogiendo a Satanás como rey. Entonces, lamentablemente, lo que Satanás ofrece es sufrimiento, venganza, odio, que hace tanto mal a nuestras emociones y a nuestra mente. Esta cita interesante también, Cada día con Dios, dice, Satanás fue una vez el ángel más glorioso de la corte celestial, pero permitió que el afán de supremacía se posesionara de él y fue expulsado del cielo. Descendió a esta tierra y se dedicó con gran celo a fomentar ¿qué? El comercio. Interesante esa cita. La cita del Espíritu de Dios, ¿no? Alumbrando nuestras mentes. ¿Por qué? Porque si usted toma una cita de uno de esos libros del Espíritu de la Profecía, toma otra, hacemos como los que trabajan en el gobierno federal, como espías o analizando lo que hay en el mundo, ellos toman información, un poquito acá, un poquito allá, y toda esa información la unen y logran conseguir lo que desean, el conocimiento que desean tener. Pero lo consiguen con muchas poquitas de información, una aquí, una allá, y así trabajan todos los gobiernos, ¿no? Y los espías trabajan de esa manera. Y nosotros tenemos mucha información aquí para lograr ver el cuadro ¿qué? Completo. Para poder ver el cuadro completo. Y aquí dice que Satanás descendió a esta tierra y se dedicó con gran celo a fomentar el comercio. ¿Por qué será, no? Y a menos que permanezcamos leales junto al príncipe Emanuel, Cristo, caeremos en sus trampas. En el futuro ocurrirán cosas extrañas. Se lo digo para que no se sorprenda cuando acontezca. Todos necesitamos mantener una íntima relación con el Señor. El fin está mucho más cerca de lo que estaba cuando creíamos primero. Bajo la dirección de Satanás hay hombres, escuchen bien, hay hombres en la actualidad que están haciendo todo lo posible para sumir al mundo en un conflicto ¿qué? Comercial. Satanás sabe que el dinero es quien puede manipularse de tal manera que pueda crear guerras, conflictos aún entre el matrimonio, ¿sí o no? Entre padres e hijos. El dinero. Ahí está la clave de Satanás. Con el dinero yo puedo hacer que las personas se odien. Se odian. Hay familias que están bien unidas, pero cuando viene cuestión de herencia, el dinero cambia sus caracteres, ¿sí o no? Satanás lo sabe y por eso Satanás dice, a mí me conviene manipular el dinero y así hago que el hombre se destruya, que los hombres se destruyan mutuamente. De ese modo Satanás está tratando de crear tal estado de cosas
que el mundo caiga en la ¿qué? ¿En la qué dice ahí? Incivilización. Que caiga en la incivilización. Y hoy día, hermanos, hoy día, interesante, vamos a estudiar un poquito sobre la historia de Francia, de la Revolución Francesa. De hecho, Elena G. White menciona por nombre todos aquellos, tal vez sin saberlo, pero fueron dirigidos por Satanás. Filósofos, para aquel entonces, dirigidos por Satanás. Ella menciona sus nombres. Y eran políticos para aquel entonces. Y ella menciona los nombres de esos políticos que provocaron la Revolución Francesa. Fueron instrumentos usados por Satanás. Y hoy día Satanás está haciendo lo mismo. Y va a llevar al mundo a ¿qué? Que caiga en la incivilización. Los líderes hoy día, los líderes políticos hoy día, están siendo engañados. Y por no aceptar la luz del cielo, la luz de la honestidad, la luz de la humildad, la luz de la ternura, la luz de la comprensión, estos líderes no están estudiando la Biblia, que es la única que puede poner freno a sus pasiones y a sus decisiones para que sean decisiones sabias. Pues no, al rechazar esa luz, se tornan en agentes del enemigo. ¿Y por qué se tornan agentes del enemigo? Amaron más las tinieblas que la luz. Amaron más las tinieblas, mire, que la luz. Y por tinieblas hago esto, mire. Amaron más el dinero que la luz del cielo. Y Dios no puede bendecir a un pueblo que pida legalizar lo que Dios ha prohibido. Y aquí está el mundo en un conflicto que ha comenzado económico. Cada nación poderosa quiere tener el control del dinero. Está la China, está Rusia, Europa, Irán, Siria, Israel. Y todas estas naciones son naciones que desean el poder económico. Y estamos aquí viendo varias figuras, ¿no? Venezuela es un problema económico, ¿sí o no? ¿Qué ha traído qué? Desgracia y sufrimiento. El plan de Satanás es hacer sufrir al hombre. Hacer sufrir al hombre. Y veamos los resultados de estos deseos del poder comercial. Los resultados. Los resultados van a ser los mismos que surgió en la Revolución Francesa. En la Revolución Francesa, la causa de la Revolución Francesa fue comercial. Dinero. Había una gente que era poderosa y el rey tenía mucho dinero y el pueblo muy pobre. Muy pobre el pueblo. Y el pueblo deseó algo para comer y tenían hambre y estos ricos y reyes lo tenían todo. Y ellos querían participar en el gobierno para ver si el gobierno mejoraba y si el rey podía ser más generoso y darle comida al pueblo. Pero el rey no lo quiso hacer. Entonces
surgió este pleito. Satanás hizo que los pobres odiaran a los ricos, hizo que los ricos odiaran a los pobres. Entonces los pobres, ellos fueron los que, cuando hacían sus asambleas, los pobres se ponían en el lado izquierdo y los ricos al lado ¿qué? Derecho. Y por eso entendemos la izquierda y la derecha. Y eso surgió. La izquierda y derecha que entendemos hoy surgió de Francia. De ahí fue, cuando ustedes decimos esto pertenece a la izquierda o a la derecha, ¿no? En Estados Unidos, aunque eso ha cambiado un poquito, su significado cambia, ¿no? Porque las palabras evolucionan y cambian su significado. Pero si decimos la derecha, pues estamos refiriéndonos aquí en Estados Unidos a qué partido. Los republicanos. Y si estamos a la izquierda, ¿a qué? Demócratas. Muy bien. Hay que entender todo esto. Y los demócratas buscan el beneficio del pueblo. Los republicanos el beneficio de los capitalistas. Y de esto pues podríamos abundar en esto, pero aquí hay un balance, ¿no? Ha habido un balance por muchos años que ha beneficiado a toda la nación. Pero ese balance va a terminar. Satanás quiere que termine ese balance y que logre hacer que se odien mutuamente y que haya pleitos internos. Y ahora comienza un movimiento de los pobres. Y ese movimiento de los pobres, miren, es interesante que en el tiempo de la Revolución Francesa, quienes provocaron que los reyes sean más egoístas y abusaran más de los pobres, lamentablemente fue la Iglesia romana. Con cizañas, metiendo cizañas. Y luego metió cizaña a los pobres para que odiaran a los ricos. ¿Metiendo qué? Cizaña. Y provocó. Pero tal parece que ellos no hicieron nada. Hoy día hemos visto cómo el Papa ha ido a través de varios países allá en Sudamérica y ha dicho, es tiempo que los ricos devuelvan el dinero a los pobres. Es cierto, pero no que los pobres odien a los ricos de tal manera que le quiten todo y no lo dejen progresar para que puedan emplear a más gente. En esto es una guerra entre el capitalismo y el comunismo. Y Satanás desea que ellos se odien y finalmente se destruyan. Se destruyan. Dice aquí, la centralización de la riqueza y el poder, las vastas combinaciones hechas para el enriquecimiento de unos pocos a expensas de la mayoría, la unión de las clases más pobres para organizar la defensa de sus intereses y derechos, el espíritu de inquietud, desorden y derramamiento de sangre, la propagación mundial de las mismas enseñanzas que produjeron la Revolución Francesa tiende a envolver al mundo entero en una lucha similar a la que convulsionó a Francia. Y eso es lo que va a suceder en el mundo entero. Aquello sucedió solamente en Francia, en París. Pero esto va a ser mundial. Esa crisis de la Revolución Francesa va a ser mundial. Mundial. Ahora vamos a ver un poquito, entender un poquito con respecto a la Revolución Francesa. Eso es un capítulo que se encuentra en el conflicto de los siglos. Así que es interesante leer eso, para que podamos visualizar qué es lo que va a venir en el futuro. Para que podamos ver qué vendrá en el futuro, hermanos. Lean ese capítulo.
la Revolución Francesa. Vamos a leer algo interesante. Hubo un país donde, aunque la luz logró penetrar, las tinieblas no permitieron apreciarla. Óigame, la luz llegó porque llegó la reforma de Lutero, ¿sí o no? Pero no apreciaron la luz, no la apreciaron. Hay que apreciar la luz, hay que ver que la luz es buena, pero cuando usted no la aprecia, pues se queda sin el beneficio de ella. Usted tiene que apreciar las cosas para recibir su beneficio, ¿sí o no? Y dice aquí, hubo un país, aunque la luz logró penetrar, las tinieblas no permitieron apreciarla. Durante siglos la verdad y el error se disputaron el predominio. Triunfó al fin el mal y la verdad divina fue desechada. Esta es la condenación, que la luz ha venido al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Aquella nación tuvo que cosechar los resultados del mal que ella misma se había escogido. El freno del Espíritu de Dios le fue quitado al pueblo que había despreciado el don de su gracia. Se permitió el mal que llegase a su madurez y todo el mundo pudo palpar las consecuencias de este rechazamiento voluntario de la luz. Pero la historia se repite porque muchos olvidan el pasado. Y hoy día, ¿quién conoce del pasado? Esta generación lo que conoce es del presente, ni siquiera del futuro, porque ellos no hacen planes del futuro. Ellos gocemos la vida ahora y punto. Ni siquiera piensan en establecer un futuro, en el placer de hoy y ya. Y mucha música promueven ese tipo de filosofía. Viva la vida loca. Mañana puedes morir. Disfrútala hoy. Quién sabe si mañana mueres. Esa es la predicación satánica. Entrégate al pecado, mañana puedes morir. Esa es la predicación del pecado. Pero Jesús dice, no, entrégate, mañana puedes morir, pero si te entregas tendrás vida eterna. Diferente, ¿no? Diferente la predicación, diferente. Entrégate a mí, porque mañana puedes morir, pero tendrás la vida eterna. Dice aquí, Francia es la única nación en la historia del mundo que por decreto de una asamblea legislativa declaró que no hay Dios. Cosa que regocijó, escuchen bien, regocijó a todos los habitantes de la capital, París, y entre una gran mayoría de otros pueblos. Cantaron y bailaron, hombres y mujeres, al aceptar el manifiesto. Me acuerdo cuando aquí legalizaron el matrimonio homosexual. Hubo fiesta. Hasta en el Capitolio se pusieron luces que simbolizan homosexualismo. Hubo celebración. Cuando lograron legalizar la marihuana, hubo celebración allá en este estado, no me acuerdo el nombre, Colorado. Que las lesbianas se pueden casar, celebrando, hay que celebrar. El temor de Dios, decían, dista tanto de ser el principio de la sabiduría que más bien puede considerársele como principio de locura. Esa es la predicación de los grandes líderes para aquel entonces en Francia. Y un gran filósofo presentó esta posición. El temor de Dios, decían, dista tanto de ser el principio de la sabiduría que más bien puede considerársele como principio de locura. Tremendo. Quedó prohibida toda clase de culto religioso a excepción del tributado a la libertad y a la patria. Por eso surgió el comunismo en Rusia. No Dios.
Aquí es la patria y la libertad. Ese fue el énfasis de los comunistas. Patria, libertad, no Dios. Dice aquí el obispo constitucional de París fue empujado a desempeñar el papel más importante de la farsa más desvergonzada que jamás fuera llevada a cabo ante una representación nacional. Lo sacaron en pública procesión para que se manifieste la convención que la religión que él había enseñado por tantos años era en todos respectos una tramoya del clero, sin fundamento alguno en la historia ni en la verdad sagrada. Esto fue un sacerdote que se pudo decir, yo era sacerdote, pero mire, todo eso es un cuento. Interesante. Todo es un cuento. Así que Satanás usó a uno que profesaba cristianismo para luego decir, no, eso es un cuento. Pero si lo dice este que es del clero, el estudiado. No, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos estos libros, pero nosotros entendemos cosas más profundas que ustedes no saben, porque ustedes lo único que tienen es la Biblia, pero nosotros tenemos un montón de libros aquí, profundos. Y por eso nosotros no creemos como ustedes, pero tenemos que, pues ya aceptaron este modo, pues voy a seguir manejando esto así, porque si no se me tira el pueblo en contra, si le enseño la verdad de nuestros secretos. Así que aún el papado mismo ya él no cree. El papado muestra que él no cree en la Biblia. Él tiene otro concepto de Dios. Él tiene otro concepto. Y lo está manifestando poco a poco, ¿sí o no? Él tiene otro concepto de Dios, pero no el concepto bíblico. Porque ellos leen otro tipo de literatura secreta. Negó solemnemente y en los términos más explícitos la existencia de la deidad, a cuyo culto se había consagrado él, y ofreció que en lo sucesivo se dedicaría a rendir homenaje ¿a qué? A la libertad, a la igualdad, la virtud y la moral. Por eso es que esto es política. Este sacerdote se tornó un político ofreciendo que libertad, igualdad, virtud y moral. Y por eso es cuando yo vi al Papa yendo a todos esos lugares predicando de libertad, de igualdad, de virtud, de moral, pero no de la palabra de Dios. Es un disfraz, porque se oye muy bonito libertad, se oye muy bonito igualdad. Ahora, esta igualdad que él estaba promoviendo era igualdad de decirle, ustedes que tienen dinero, denle el dinero a los pobres. Jesús dijo, los pobres siempre los tendrán. Y mucha gente trabaja fuerte y gana un poco más. Y el que es vago gana menos. Y la palabra dice que con el sudor de tu frente, y usted es digno de su salario, pero tiene que trabajar. ¿Y qué ha sucedido con esta forma de manipular el dinero? Pues muchos dicen, miren, ustedes, hace poco yo escuché a Maduro decir, vamos a poner los precios del mercado. Y si usted va a la tienda y no se lo da el precio que usted quiera, usted tiene que decirle, te voy a pagar tanto, esto es lo que yo creo que usted merece. Pues esas personas tuvieron que cerrar sus negocios. Porque si una multitud le dice, no, nosotros ponemos los precios, no usted. La multitud puede poner un precio que cualquiera. Yo pago lo que me dé la gana. No se puede hacer eso. Tiene que haber orden. Tiene que haber orden. Porque tal vez se le cueste dinero traer esa mercancía acá. Hay que pagar a los empleados. Tengo que poner un precio para que haya sustancia suficiente para todos los empleados. Pero si el pueblo va a decidir cuál va a ser el precio sin conocer qué hay, pues el hombre tiene que cerrar ¿qué? El negocio. Y al cerrar el negocio,
entonces causa más pobreza. Miren, esto todo es un plan satánico para que el rico y el pobre entren ¿en qué? En conflicto. En conflicto, en guerra, en odio, en venganza. Y esto sucedió en Francia. Sucedió en Francia. Y hoy día muchos de los obispos se dedican a homenajear a darle homenaje a la libertad, a la igualdad. Y veremos los resultados de esas prédicas. Y ya lo estamos viendo. Estamos viendo los resultados de esas prédicas. La Francia incrédula había acallado las voces de reprensión de los testigos de Dios, que es la Biblia. Uno de los sacerdotes del nuevo orden, profiriendo terribles blasfemias, dijo: Dios, si es cierto que existes, toma venganza de las injurias que se hacen a tu nombre. Yo te desafío, guarda silencio, no te atreves a descargar tus truenos, entonces, ¿quién va a creer que existes? Qué eco tan fiel de la pregunta de Faraón: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz? No conozco a Jehová. Las enseñanzas de la Biblia eran las que hubieran podido implantar en las mentes y en los corazones de los hombres aquellos principios de justicia, de templanza, de verdad, de equidad, de benevolencia, que son la piedra angular del edificio de la prosperidad de un pueblo. La justicia engrandece ¿qué? La nación. Con ella será firmado el trono. Eso parece en Proverbios. El efecto de la justicia será paz. Y el labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. El que obedece las leyes divinas es el que mejor respetará y acatará las leyes de su país. Así que aquí estamos enseñándoles a ustedes a obedecer la ley de Dios. Y al obedecer la ley de Dios, ustedes serán buenos ciudadanos para Estados Unidos. Estados Unidos tiene que reconocer que es una bendición las predicaciones adventistas del séptimo día. Porque será enseñado a obedecer los 10 mandamientos. Y si usted obedece los 10 mandamientos, usted obedece a la policía. No robarás, usted no va a atracar un banco. Y usted va a traer seguridad a la nación. El que obedece las leyes divinas es el que mejor respetará y acatará las leyes de su país. Todos los dirigentes políticos deben estar contentos de que nosotros predicamos la obediencia a la ley de Dios. ¿Sí o no? Deben de estar contentos porque le estamos evitando problemas. El Evangelio hubiera dado a Francia, escuchen bien, la solución de estos problemas políticos y sociales que frustraron los propósitos de su clero, de su rey y de sus gobernantes, y arrastraron finalmente la nación entera ¿a qué? A la anarquía y a la ruina. Pero bajo el dominio de Roma, el pueblo había perdido las benditas lecciones de sacrificio y de amor que diera el Salvador. Todos se habían apartado de la práctica de la abnegación en beneficio de los demás. Los ricos no tenían quien los reprendieran por la opresión con que trataban a los pobres. Y a estos nadie los aliviaba de su degradación y servidumbre. El egoísmo de los ricos y de los pobres se hacía más y más manifiestos. Por varios siglos, el libertinaje y la ambición de los nobles había impuesto a los campesinos extorsiones agotadoras, y el rico perjudicaba al pobre, y ¿qué? Odiaba al rico. El Evangelio te enseña a amar a tus enemigos.
amar a tus enemigos. No es odiarlos, es amar. Hoy día el verdadero evangelio puede dar soluciones a los problemas políticos de hoy día, a los problemas sociales hoy día. Lamentablemente nuestros líderes rechazan las enseñanzas bíblicas. Nuestros líderes rechazan ¿qué? Las enseñanzas bíblicas. Proverbio dice algo interesante. La respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. Lamentablemente, tenemos a Trump como presidente de esta nación, que ha usado un lenguaje no muy apropiado para traer unión a un pueblo. Pero lamentablemente, los líderes religiosos que estuvieron a su lado, que aún trataron de decir lo trajo Dios, ni siquiera le mencionaron este versículo tan esencial. Estos evangélicos simplemente tal vez buscaban, con me puedo beneficiar. Pero no hay que llamar el pecado por lo que es. Hay que ayudar a este hombre para que reconozca al Dios verdadero, al Dios de amor, al Dios que comprende. Es cierto que muchas veces dice cosas ciertas, pero la forma que las presenta causan división. Y hay muchos libros en esta nación que se han escrito, que no son no de la Biblia, muy interesantes, que presentan una filosofía maravillosa. Hay un libro que se titula Cómo ganar amigos e influenciar a las personas. Y cuando usted lee ese libro, indudablemente este presidente no ha leído ese libro. Yo le recomendaría a él que lea ese libro. Es un libro extraordinario. Cómo manejar un pueblo con cariño y que se realicen las cosas. Aquí se promueve el odio entre los seres humanos. Es un agente, no de Dios. Tal vez no lo sabe. Y los falsos pastores le dicen que Dios lo puso como presidente. No están velando por su alma para que tenga vida eterna. No están velando por su alma. Aquí se está promoviendo el odio en este asunto. Este también promueve el odio entre los ricos y los pobres. Y cuando yo lo he escuchado muchas veces hablar, ese no es el modo. Ese no es el modo de hablar. Y promueve el odio entre los ricos y los pobres. La respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. Son instrumentos que Satanás está usando. Como Satanás usó a estos filósofos en Francia. Y ella los menciona por nombre a esos filósofos. Pues si ella lo menciona por nombre a los que fueron en esa época, yo los menciono por nombre a los que son de esta época. Para que la verdad sea dada a todos. Para que se recapacite y puedan recapacitar nuestros líderes políticos. Que hay un Dios en el cielo que promueve el amor, la comprensión. Ese es el Dios del cielo. Mucha cizaña entre los pobres y los ricos, mucha cizaña para provocar pleitos. Hermanos, la sierva del Señor dice
que vendrá una crisis como la que hubo en Francia, pero va a ser mundial. Mundial. Las amonestaciones que le daban sus consejeros, eso era en Francia, a los líderes de allá, solía contestar el rey. Fíjense cómo el rey solía contestar: procurad que todo siga así mientras yo viva. Después de mi muerte, suceda lo que quiera. Tremenda contestación de este rey. A mí no me importa el futuro, yo vivo mi vida hoy. Y cuando yo muera, ¿hacer una reforma para beneficiar a quién? No, eso que la haga el próximo. Yo mientras esté en el poder, yo me beneficio yo. Que el otro lo haga si quiere. Y fíjense, en vano se le hizo ver la necesidad que había de una reforma. Bien comprendía él el estado de las cosas. Con acierto, describía él la suerte de Francia con su respuesta tan egoísta como indolente. Después de mí, el diluvio. ¿Después de mí qué? El diluvio. Y me preocupa. Porque parece que esa es la actitud que tienen nuestros líderes políticos de estas naciones. Palabras muy similares. Procurad que todo siga así mientras yo viva. Después de mi muerte, suceda lo que quiera. Una vez desechadas las restricciones de la ley de Dios, se echó de ver que las leyes humanas no tenían fuerza alguna para contener las pasiones y la nación fue arrastrada a la rebeldía y a la ¿qué? Anarquía. Hermanos, sin el Espíritu de Dios, el hombre no se porta bien. No trate de portarse bien. Sin el Espíritu de Dios no hay buenos resultados para el ser humano. Sin el Espíritu de Dios el hombre se entrega a la maldad. Porque el único santo es Dios. No hay otro santo. Y si usted no está con Dios, usted está con el diablo. La guerra contra la Biblia inició una era conocida en la historia como el reinado del terror. Hoy día vemos todo esto que está sucediendo porque no están leyendo la Biblia. La multitud no está leyendo la Biblia. Y si no leen la Biblia, se van a entregar bajo el mando de cualquier loco líder. Y si el líder le dice, tienen que hacer eso, lo hacen porque no tienen otro líder. Pero nosotros tenemos a Jesucristo, nuestro líder. Y nuestro líder dice, amad a vuestros semejantes. Nuestro líder dice, amad a vuestros enemigos. Vuestro líder dice que no habrá ningún justo que no tenga pan. Tengan fe en Dios. No ha habido un justo que no tenga pan, hermanos. Pero los comunistas dicen, no, usted no va a tener pan si no es por mí. Y los ricos te están quitando el pan. Y si a mí me dicen el rico me está quitando el pan, yo digo, en Cristo lo tendré. No tengo que luchar contra el rico. Dios provee mi pan. Y puedo así amar al rico. Y pan del bueno. Y pan del bueno. Y pan del bueno. Nadie tenía la vida segura. El que triunfaba hoy era considerado al día siguiente como sospechoso. Y le condenaban a muerte. Este triunfó. Tu negocio le fue bien. Triunfó. Y a mí no me está yendo bien. Lo voy a matar. Y le quito la casa.
si yo voy a las naciones a predicarle a los pobres, ustedes tienen que quitarle el dinero a los ricos. Eso no es el evangelio. Quítenle la casa a los ricos. Ese no es el evangelio, hermanos. Eso es comunismo. Comunismo no es el evangelio. La palabrita se oye muy bonita, comunismo. Pero no es el evangelio de Cristo. No es el evangelio de Cristo. Lamentablemente, la Roma papal no está predicando el evangelio de Cristo. Se ha dedicado a predicar de igualdad. Y para promover la igualdad, tiene que promover el conflicto entre ricos y pobres. Para promover igualdad, promueve el conflicto entre ¿qué? Entre ricos y pobres. Y después se aparta. Se aparta y espera. Espera. Y cuando ve esos resultados, calladito. Cuando vio los resultados de Francia, la muerte en Francia era horrible. Y el clero calladito. Cuando el clero estaba calladito, cuando a los judíos los estaba matando Hitler, calladito. La historia, hermanos, es la evidencia clara de que hubo una apostasía en el año 300 después de Jesús y se formó una iglesia apóstata. La paz y la dicha fueron desterradas de todos los hogares y de todos los corazones. Nadie tenía la vida segura. El que triunfaba hoy era considerado al día siguiente como sospechoso y le condenaban a muerte. La violencia y la lujuria dominaban sin disputa. El rey, el clero, la nobleza tuvieron que someterse a las atrocidades de un excitado y frenético pueblo. Su sed de venganza subió de punto cuando el rey fue ejecutado. Y los mismos que decretaron su muerte le siguieron bien pronto también. Se le resolvió matar a cuantos resultasen sospechosos de ser hostiles ¿a qué? ¿A la qué? A la revolución. Si usted no está con la revolución, hay que matarlo. El país estaba casi en bancarrota. El ejército reclamaba pagos atrasados. Yo no sé, pero esto me está como que, eso será en Francia, eso es aquí. El país estaba casi en bancarrota. El ejército reclamaba pagos atrasados. Los parisienses, los de París, se morían de hambre. Las provincias habían sido puestas saco por los bandidos y la civilización casi había desaparecido en la anarquía y la licencia. Ese fue el resultado de poner en conflicto los pobres con los ricos. No se predicó el verdadero evangelio. No se predicó el verdadero evangelio. Y el comunismo ha expresado a través de la historia este tipo de revolución. A base de matar al quien no esté de acuerdo a esta revolución. Y por eso en Cuba mucha gente murió. Por eso el Che mató a muchas personas. Esa es la historia. Y la cuento porque cuando yo leí la historia de la Revolución Francesa, Elena Howard menciona los nombres de todos los que colaboraron con nuestro enemigo Satanás. Todo esto era del agrado de Satanás. Con este fin había estado trabajando desde hacía muchos siglos. Su política es el engaño desde el principio hasta el fin. Y su firme intento es acarrear a los hombres ¿qué? Dolor y miseria. Desfigurar y corromper la obra de Dios. Estorbar sus planes divinos de benevolencia y amor. Hermanos, ¿ustedes saben por qué? Vamos a analizar esto un poquito. Fíjense, aquí dice estorbar sus planes divinos de benevolencia y amor. Bueno, pero ¿por qué y Dios permite que se interrumpan sus planes? Sí, porque hay libre albedrío. Y Dios dice, bueno, hijo mío, por los frutos
vamos a conocer quién eres. Por los frutos tú mismo vas a conocer quién eres. Por eso Dios permite que usted sea lo que es, para que usted se dé cuenta quién es usted. Porque si Dios te hace santo, usted nunca se da cuenta de quién es usted, de qué es el pecado. Los ángeles no saben qué es el pecado, pero los seres humanos, Dios dice, permítele que Él se reconozca y diga, la verdad es que este egoísmo me ha causado daño. Por eso es que Dios permite que el pecado se manifieste en ti, para que tú digas, la verdad es que el egoísmo me ha hecho daño. Y ya usted reconoce algo que ni los ángeles pueden reconocer, porque ellos no son egoístas. Y por eso Dios permite que el mal se desarrolle. Por eso Dios no elimina el mal, porque Dios permite que por los frutos usted se conozca. Porque los ángeles no se pueden conocer a sí mismos, porque ellos son buenos. Y Dios dice, bueno, por los frutos vamos a ver quién eres. Aquí está. Los frutos, vamos a verlo. Aquí están los frutos. Un sacerdote casando a dos hombres. Ese es el fruto. Ese es el fruto. No queremos restricciones bíblicas. No queremos restricciones bíblicas. Eso es filosofía que causó la revolución francesa. Y fíjense, no quieren restricciones bíblicas. Vamos a leerle textos bíblicos. Levítico 18:22. No te acostarás con varón como los que se acuestan con mujer. Es abominación. Cuando al Papa se le preguntó con respecto a los homosexuales, él dijo, bueno, ¿quién soy yo? No, él debió haber dicho, escrito está. Y debió haber mencionado este versículo, ¿sí o no? Pero no, él no dijo escrito está, él dijo, bueno, ¿quién soy yo? Bueno, si usted no es nadie, ¿qué hace ahí parado de sacerdote? Si usted no es nadie, sálgase de ahí, de su posición. No, ¿quién soy yo? Bueno, él debió haber dicho, escrito está. No te acostarás con varón como los que se acuestan con mujer, es abominación. Si alguno se acuesta con varón como los que se acuestan con mujer, los dos han cometido abominación. Ciertamente han de morir, su culpa de sangre sea sobre ellos. Esa debió haber sido la contestación del Papa. Pero tal parece que no conocía ese versículo bíblico. No conocía ese versículo bíblico o se hizo el loco. Y fíjense los resultados de abandonar las leyes de Dios. Esto es, miren, aquí los negocios, el negocio. Dame ese dinerito y digo lo que tú quieras que yo diga. Miren, con el dinero se compra a la gente. Eso es corrupción. Y hoy día en la política existe mucha corrupción. ¿Debido a qué? Al dinero. Al dinero. El dinero compra gente. Y miren los muchachos cómo se encuentran hoy día, la juventud. La juventud no está leyendo la Biblia, los evangélicos no están predicando el verdadero mensaje de Dios. Y aquí está el resultado de los jóvenes fumando marihuana, entregándose a la maldad. Miren, aquí está la juventud, ahí con cocaína por las narices, heroínas inyectadas, tatuajes, el rostro deformado. Estos son los resultados de haber abandonado ¿qué? La ley de Dios. La ley de Dios. Estos son los frutos de la juventud sin el amor de Dios. No aman a Dios. Y como no aman a Dios, pues hacen lo que ellos quieran hacer. Y yo digo, pero ¿por qué no hacen cosas saludables para ellos? No. Se entregan a lo que es dañino a su cuerpo. ¿Qué locura es esa? Es que el pecado, hermanos, te induce a hacer cosas para perjudicar tu propio cuerpo y tu salud. Ese es Satanás que se deleita en todo esto. La maldad de los habitantes de la tierra casi ha hecho desbordar la copa de sus iniquidades. Casi ha llegado la tierra al punto en el cual Dios se dispone a abandonarla en manos del destructor. La transgresión casi ha llegado a su límite, la confusión llena el mundo y pronto un gran terror vendrá sobre los seres humanos. El fin está muy cerca. Nosotros, que sabemos la verdad, deberíamos estar preparándonos para lo que pronto se desatará sobre el mundo como una ¿qué? Sorpresa abrumadora. Y para concluir, les voy a leer esto interesante. No podemos saber
cuánto debemos a Cristo por la paz y la protección de que disfrutamos. Es el poder restrictivo de Dios lo que impide que el hombre caiga completamente bajo el dominio de Satanás. Los desobedientes e ingratos deberían hallar un poderoso motivo de agradecimiento a Dios en el hecho de que su misericordia y la clemencia hayan coartado el poder maléfico del diablo. Pero cuando el hombre traspasa los límites de la paciencia divina, ya no cuenta con aquella protección que le libraba del mal, Dios no asume nunca, escuchen bien, Dios no asume nunca para con el pecador la actitud de un verdugo que ejecuta la sentencia contra la transgresión, sino que abandona a su propia suerte a los que rechazan su misericordia para que recojan los frutos de lo que sembraron sus propias manos. Cuando se le resiste tenazmente, el Espíritu de Dios concluye por apartarse del pecador y éste queda sin fuerza para dominar las malas pasiones de su alma. ¿Queda qué? Sin fuerza para dominar ¿qué? Sus malas pasiones. Por eso es cuando los jóvenes, dejo la iglesia, me voy, me dejo la iglesia. Hoy dejó la iglesia, pero inmediatamente se puso un tatuaje, inmediatamente tomó cerveza, inmediatamente se puso heroína, inmediatamente fumó marihuana. Y no pudo controlar eso. Se hizo daño. Murió. Sobredosis. ¿Por qué? Porque abandonó a Dios, que es el único que puede controlar las pasiones tuyas, las que tiene. Y dice aquí, cuando se le resiste finalmente, el Espíritu de Dios concluye por apartarse del pecador y éste queda sin fuerza para dominar las malas pasiones de su alma y sin protección alguna para la malicia y la perfidia de Satanás. Continuaremos esta tarde con este tema. Hermanos, estamos en el desarrollo de una revolución francesa mundial. Que Dios nos ayude a estar de parte de la justicia, aunque se desplomen los cielos. Que Dios les bendiga.